Todos verán lo que aparentas, pero pocos sabrán lo que eres. Un maestro del disfraz. En eso se ha convertido el hombre que quiere ser el emperador del mundo. Master of the World. Un episodio sobre los lobos disfrazados con piel de cordero y en donde vamos a conocer al más grande maestro del disfraz de toda la historia de la humanidad. Amigos y amigas, estos son algunos de los disfraces más avanzados del mundo, la combinación de mucho trabajo y al menos 3 elementos a distinguir. Primero, nuevos materiales confeccionados con nanopartículas que permiten mejores colores, mayor flexibilidad e incluso sudoración, a lo que se suma fotografías biométricas con tal de que las copias sean réplicas exactas de los originales y ciertamente la manufactura de expertos en efectos especiales, muchos de ellos salidos de Hollywood. Más que máscaras o disfraces, se habla de camuflaje biológico. Esta información la dio a conocer públicamente en enero del año 2020 Jonna Mendes, la jefa del disfraz de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Según lo que ella cuenta, desde 1993 comenzaron a desarrollar máscaras tan realistas que es imposible detectarlas en una conversación cara a cara. Los disfraces quedaron tan buenos que uno puede estar prolongadamente frente a uno de ellos sin darse cuenta que detrás hay un impostor. También lograron desarrollar copias, réplicas, gemelos de las personas. Y no solamente 1, 2, 3 o 4, sino que todos los que se requiera. Estas fotografías son del primer encuentro que tuvo Jonna Mendes con el entonces presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Según lo que se cuenta, ella vestía una máscara y el presidente no se dio cuenta de que ella estaba disfrazada. Sea lo que sea, de ese encuentro comenzó una nueva generación de operaciones de inteligencia de los llamados maestros del disfraz. ¿Para qué disfrazarse? Es la siguiente pregunta, y la respuesta es muy sencilla: para engañar. Y no solamente en contextos de fiesta, como este disfraz de gusano de la supermodelo Heidi Klum, que ganó todos los premios, sino que también en operaciones de inteligencia secretas. Lo cierto es que trabajar para engañar es un gran desafío, pero estos departamentos lo lograron, lo cumplieron y de esta forma han permitido a agentes infiltrarse en las diferentes instituciones del mundo y no solamente en Hollywood. Por ello es que hablan más que de operaciones, de actuaciones, porque primero tienen que elegir un momento, luego estudiar muy bien a la audiencia a la cual se va a engañar y posteriormente implementar toda la actuación y abrumar a la gente con esa actuación. De esta forma lo han hecho, pero han tenido y siempre tienen mucha precaución en que el público no se acerque mucho a las máscaras para no detectar a los impostores. Claro que uno tiene que decir que llegado este momento, hay algunos amigos y amigas que tienen muy buen ojo
y han logrado observar a estos gemelos, réplicas o dobles de algunos famosos e importantes. Porque, ¿quiénes son los que necesitan estos gemelos o disfraces? Y ciertamente no solo actores cotizados de Hollywood, sino que también personas importantes, poderosas, que trabajan bajo la sombra del emperador. Ahora bien, esto no es nuevo, amigos y amigas. Si uno recuerda un poquito la historia, hay que mencionar que Adolf Hitler es muy posible y probable que haya tenido dobles para sus actuaciones durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se cuenta que uno de sus dobles habría sido el que supuestamente habría viajado a Argentina, donde finalmente se le vio, porque el verdadero Hitler murió en 1945 en el búnker en Berlín. Llegado este momento de la historia, uno tiene que decir que hay muchos poderes del mundo que con seducción, astucia e hipocresía están logrando levantar una verdadera sociedad de pesadillas, pero disfrazada de mundo ideal, de gran utopía. Porque el mayor de los déspotas es aquel que ocupa la máscara de la libertad, como el hombre que quiere ser el emperador del mundo, Master of the World. Finalmente, ¿quién es el más grande de los maestros del disfraz? Y la respuesta, me imagino que todos ustedes la conocen. El mayor maestro del disfraz es el gran imitador, el adversario, el que controla al hombre que quiere ser el emperador de la tierra.